Bueno, muchas gracias. Y para culminar, el contador Juan Carlos Pessoa, secretario de Hacienda de la Nación. Bueno, como ya en oportunidades anteriores, me toca la parte que de alguna manera es numérica, que son las aplicaciones de todo lo que de alguna forma es la política concreta de este gobierno nacional desde el 2003 a la fecha, para el 15 y con relaciones también en el 14. ¿Qué es lo objetivo que de alguna manera para llevar adelante esto que es un crecimiento con inclusión social? Eso tiene aplicaciones en este presupuesto y a eso me iré refiriendo con la siguiente manera. Primeramente, los principales lineamientos del presupuesto, luego los números de manera agregada, después detallaré las principales asignaciones presupuestarias según su finalidad y función y también me referiré a lo que es los números en el ámbito nación-provincias. Los principales objetivos de la política nacional son, y en esto lo menciono y están en la filmina que se observa, la seguridad social, el fortalecimiento de la promoción, la asistencia y la inclusión social, la protección y fomento del empleo, la inversión en educación, ciencia y tecnología, la salud y la inversión en infraestructura para el desarrollo económico y social. Es decir, lo que de alguna manera en forma quizás tradicional decían, bueno, el Estado gasta en eso, nosotros lo consideramos fundamentalmente son las políticas de inversión para el sostenimiento del crecimiento, pero sí con inclusión social. En lo que respecta a la seguridad social, el objetivo es mantener y profundizar las políticas de inclusión que han sido un hito en el modelo del país que se inició en el 2003 con el presidente Néstor Kirchner. En ese sentido, se prevé dar continuidad a las políticas de extensión y mejora del acceso a la jubilación que permitieron elevar la cobertura jubilatoria nada menos que del 50% al 93% a través del programa de inclusión previsional implementado a partir del año 2006. A este programa se agrega la reciente sanción de la nueva ley moratoria jubilatoria a través de la ley 26970, con lo que se estima alcanzar un porcentaje de cobertura de prácticamente el 100%. Otro objetivo prioritario en materia de seguridad social es seguir ampliando el programa de asignaciones familiares, especialmente en su componente no contributivo, la asignación universal por hijo, de la cual actualmente son beneficiarios alrededor de 3.400.000 millones de niños y adolescentes, hijos de desocupados, de trabajadores no registrados y del personal del servicio doméstico. En materia de promoción y asistencia social se destacan en primer lugar el otorgamiento de pensiones no contributivas que alcanzan en el año 2015 la suma de 1.500.000 beneficiarios, dentro de los cuales las pensiones por invalidez son el principal grupo, alcanzando 1 millón de beneficios. Y en segundo lugar, destacamos la continua ampliación del régimen de monotributo social que facilita y promueve la incorporación a la economía formal a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y que históricamente estuvieron excluidas de los regímenes de seguridad social. Más allá de las mejoras que se han evidenciado en el mercado de trabajo durante los últimos 11 años, como son la disminución de la tasa de desempleo del 20,4% en el 2003 al 7,5% en la actualidad, y la de empleo no registrado del 49,2% al 33,1%, las políticas de empleo continuarán siendo una de las prioridades del Gobierno Nacional, y así lo demuestra el presupuesto 2015, donde se continúan alentando medidas que permitirán generar empleo de calidad para todos los argentinos. En este sentido, vale destacar el lanzamiento del programa Proemplear, destinado especialmente a los jóvenes. En la misma dirección se enmarca también la Ley 26940 de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral,
recientemente sancionada por este Congreso Nacional. En el ámbito de la educación, el enfoque estará puesto en los programas que tienen por objetivo obtener un aumento de la calidad de la misma. En ese sentido se destacan las acciones tendientes a extender la formación docente permanente de todos los niveles de la educación pública, mejorar los aprendizajes de los niños y adolescentes, además de fortalecer la inclusión digital a través del programa Conectar Igualdad. Se dará también continuidad al Plan Fines y se profundizará las acciones desarrolladas a través del Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional y seguirá el aporte a la infraestructura edilicia escolar siguiendo los objetivos planteados por la Ley de Educación Nacional que estipula, entre otros, la obligatoriedad de la educación inicial para niños de 4 años de edad. Y la inversión en ciencia y tecnología, las políticas apuntarán a orientar la ciencia, la biotecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje de desarrollo. Para cumplir este fin se promoverán proyectos con impacto regional, alentando las capacidades de gestión provinciales y los centros de desarrollo tecnológico, y se continuará con el incremento del personal científico en investigaciones, gestión y sistema productivo y el mejoramiento de las condiciones para su formación. También se continuará la ejecución del programa Raíces, que tiene el objetivo de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país mediante la implementación de políticas de retención, promoción del retorno y vinculación de científicos argentinos residentes en el exterior. De la misma forma, se impulsarán los proyectos estratégicos de gran envergadura dentro del Plan Argentina Innovadora 2020. La inversión en salud ha sido una política del Estado, especialmente a partir del lanzamiento allá en el año 2003 del Plan Federal de Salud, a partir del cual innumerables logros fueron conquistados: el descenso de la mortalidad materna e infantil, la incorporación de numerosas vacunas, el acceso a los medicamentos gratuitos y de calidad, la lucha contra el tabaco, el aumento en la donación de órganos, entre tantos otros. En el año 2015 se continuarán fortaleciendo estas políticas con énfasis en la atención de los beneficiarios de pensiones no contributivas y sus grupos familiares y en los desafíos que presenta el control y la prevención de las enfermedades no transmisibles. Las políticas destinadas a inversión pública son concebidas por el Gobierno Nacional como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la población y para mejorar la competitividad de los distintos sectores de nuestra economía. Si miramos la recaudación, con qué fondos contaríamos para desarrollar todas estas políticas, nos tenemos que referir a la recaudación total. Para cumplir estos objetivos, y ya adentrándonos en los números concretos, el presupuesto que estamos presentando estima que la recaudación tributaria alcanzará 1.500.000 millones de pesos, valor que es el 28,1% superior al estimado para el 14. El crecimiento proyectado en la recaudación se explica fundamentalmente por los aumentos proyectados en la mayor actividad económica interna y por el comercio exterior debido tanto a mayores exportaciones como importaciones. La recaudación del IVA neta de reintegros a las exportaciones se incrementarán un 28,8% con relación al año 14, alcanzando los 412.563 millones de pesos. En términos del PBI, alcanzará un 8,31%, lo cual representa un incremento del 0,6% del PIB. Los aportes y contribuciones a la seguridad social llegarán en el año próximo a 379.000 millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 28%. El aumento de los ingresos por este concepto se explica principalmente por el incremento esperado en las remuneraciones de los asalariados y en la base máxima imponible para el cálculo de los aportes personales, a la cantidad de cotizantes debido al mayor empleo y a la disminución esperada del trabajo no registrado. Los ingresos provenientes del impuesto a las ganancias, por su parte, llegarán en el año
2015 a los 333.500 millones de pesos, lo que significará una suba también del 28,8% respecto del año 14. La variación de los ingresos se explica fundamentalmente por las subas proyectadas en los niveles de actividad económica, las remuneraciones e importaciones. Por último, los ingresos originados en los impuestos que gravan el comercio exterior, derecho de importación, exportación y tasa estadística, proyectamos que llegará a 157.000 millones de pesos. Este monto será un 29% superior al obtenido en el año 14. El crecimiento estimado de las exportaciones e importaciones es la principal causa de este incremento. Ahora, si lo analizamos con el esquema de ahorro, inversión y al sector público nacional, en este cuadro que tienen ustedes ahí, se expone la evolución esperada por los años 2014 y 2015 de los principales indicadores fiscales del sector público nacional, en millones de pesos, bajo la presentación del esquema conocido como de ahorro-inversión. El universo sobre el cual hacemos referencia aquí incluye, para ser claro, a la Administración Pública Nacional, las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes como AFIP y PAMI. De esta manera, el total de recursos estimado para el sector público nacional alcanzará para el ejercicio 2015 casi 1.300.000 millones, lo cual implica un incremento respecto al año 2014 de 282.000, casi 700 millones de pesos, lo que representa un incremento del 27,8%. El gasto primario para el próximo ejercicio se presupuestó en 1.250.000 millones de pesos, lo que es equivalente a un 25% del PBI. Esto representa un incremento de 152.000, un poco más de 700.000 millones de pesos. De este total, el 82,3% lo realiza la Administración Nacional, mientras el resto de los entes lleva a cabo el 17,7%. El resultado primario, entonces, alcanzará la suma de 50.449 millones de pesos, lo que representa el 1% del PBI. Mirando el esquema ahorro-inversión con la Administración Pública Nacional, para el ejercicio 2015 el gasto corriente primario alcanzará casi 1 billón de pesos y el gasto de capital 162.000 millones, lo que hace un total de 1.150.000 millones de pesos. Con respecto al gasto de capital de la Administración Nacional, se registra una caída del 12% en 2015 con respecto al 2014. Y así como se ha mencionado en las exposiciones anteriores, ¿a qué se debe esto? Esto es explicado fundamentalmente por la inversión financiera de 40.000 millones destinado a la recuperación del control de YPF, incluida en el año en curso, el 2014, lo cual origina una fuerte disminución del 73% en la inversión financiera en el 2015 y 2014. Descontando este efecto, la variación de la inversión de capital de Administración Nacional se mantiene en los niveles muy elevados como ha sido durante estos 11 años. El efecto YPF se hace notar al analizar también el resultado primario de la Administración Nacional para el presente ejercicio. Se estima que el resultado de la Administración Nacional en este ejercicio primario, excluyendo la adquisición de YPF para el 14, será de menos 42.666 millones de pesos, contra 82.669 millones de pesos si se incluye la adquisición de YPF. Acá un análisis del presupuesto por su finalidad y función. Como ustedes verán en la nueva filmina, analizaremos el presupuesto 2015 de la Administración Nacional según la naturaleza de los servicios que la institución pública brinda a la comunidad, es decir, su finalidad y función.
Me referí en primer lugar a los llamados servicios sociales, que representan, como se puede observar en el gráfico de torta por el color rojo, el 58,7% de las asignaciones presupuestarias para la Administración Nacional del año próximo, alcanzando una cifra de nada menos que 734.155 millones de pesos. A la derecha, en azul, ustedes ven los recuadros azules, pueden ver desagregados los montos destinados a cada función de servicios sociales. Dentro de estos, el principal concepto lo constituye la seguridad social, con 512.000 millones, seguido por educación y cultura, con 93.000 millones, y las demás funciones que suman alrededor de 128.000 millones. Y no es casual que la seguridad social sea el principal concepto de los servicios sociales. Esto es así porque uno de los objetivos prioritarios trazados por Néstor Kirchner allá en el 2003 fue incluir a los millones de argentinos que habían quedado fuera del sistema. Por ese motivo y debido a la importancia que este gobierno asigna a la seguridad social, que consideramos relevante analizar un detalle de la composición de esta función. Los principales programas que están dentro de la función seguridad social tienen que ver, por un lado, con las jubilaciones y pensiones y, por otro, con la asignación familiar y dentro de esta la asignación universal por hijo. En la filmina que hace el análisis de la función seguridad social, ustedes pueden ver que en el año 2015, como se ve en el cuadro, se realizarán pagos por jubilaciones y pensiones por 444.000 millones de pesos. Este programa es el más importante del todo el sector público nacional. Si bien el nivel de crédito presupuestario es muy importante y ha aumentado significativo, especialmente desde la sanción de la Ley 26.417 de movilidad jubilatoria, quiero que se detengan en lo que más importante, a mi parecer, que es el gráfico que está arriba a la izquierda, en azul, que muestra el aumento de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino durante el transcurso de los últimos 11 años de gestión. Cuando Néstor Kirchner asumió en el año 2003, había 3,3 millones de jubilados. Y el número estaba bajando debido a la alta informalidad del sistema laboral que existía en aquella época, debido indudablemente a las políticas llevadas hasta ese momento. Casi había un 50% de empleo en negro y al alto nivel de desocupación, esto impedía que personas en edad de jubilarse pudieran acceder al beneficio. Fue la disposición política del presidente la que, a través de la implementación de la moratoria previsional del 2006, permitió que se jubilaran más de 2,6 millones de personas. En este mismo sentido, se enmarca la Ley 26.970, impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que fue sancionada hace unas semanas por este Congreso Nacional, la cual está destinada a quienes no pudieron entrar en la anterior moratoria. Como ya mencioné, se espera incorporar progresivamente 500.000 nuevos jubilados. Así, para el año 2015 esperamos que como mínimo la cifra promedio de jubilados y pensionados esté en un 84,3% por encima del año 2003. Aquí cabe aclarar, antes que puede ser previendo una pregunta que ocurrió también en diputado y algunas apreciaciones que dan, es que está figurando un promedio en el presupuesto, en un gráfico, pero el promedio es tomado desde 0 hasta los 500.000, o cumpliendo todas las disposiciones para acceder a este beneficio, es decir, se va a llegar a ese número que mencionamos. Lo que está puesto en el presupuesto, como en todos los análisis que hacemos, es el promedio. En el mismo sentido que mencioné recién, quiero que ahora presten atención al gráfico que está abajo a la izquierda. Este gráfico nos muestra los beneficiarios de pensiones no contributivas, que, como dije al comienzo de la exposición, alcanzarán este año a 1.500.000 beneficiarios. Antes del año 2003, como se ve en el gráfico, había alrededor de 330.000 pensiones no contributivas, de las cuales solo 78.000 eran por invalidez.
Además, el otorgamiento de nuevas pensiones estaba limitado por barreras presupuestarias. Fue a partir del año 2003 que se tomó la decisión política de eliminar esa barrera y se empezaron a reconocer los derechos, sobre todo de las personas con invalidez, que alcanzarán, como es así efectivo, se va a realizar casi el 1.000.000 de beneficiarios. Como dato adicional, vale mencionar que en el año 2003 el Estado Nacional gastaba 716 millones de pesos en pensiones no contributivas, mientras que para el 2015 tenemos una proyección presupuestaria de inversión para este gasto que alcanza los 52.704 millones de pesos. Por eso, como bien dice la presidenta, usen el índice que quieran para medir el crecimiento. Igualmente los números seguirán siendo contundentes. La función seguridad social y lo que se respecta a las asignaciones familiares. Ahora pasamos a analizar este otro gran programa dentro de lo que es la seguridad social, las asignaciones familiares. Para el año 2015 tenemos presupuestado poco más de 53.000 millones de pesos para el pago de las asignaciones familiares. Si miran el gráfico a la izquierda, nuevamente en el año 2009 teníamos 3,1 millones de beneficiarios de asignaciones familiares contributivas, que son las que cobran los empleados en blanco hasta cierto nivel de ingreso. El régimen de asignaciones familiares históricamente fue un programa contributivo al que, como dije, accedían los empleados registrados, pero quedaban afuera los hijos de los desempleados y los trabajadores en negro. Esto cambió a partir de noviembre del 2009 con la creación de la asignación universal por hijo, una decisión política de la presidenta que introdujo a 3.400.000 niños, hijos de desempleados y trabajadores no registrados al sistema de seguridad social. Esta medida volvió al sistema de asignaciones familiares mucho más progresivo. Cabe también destacar que en el año 2011, con el decreto 446 de ese año, se creó la asignación por embarazo que atendió durante el presente año a un promedio de 146.000 mujeres embarazadas. En conclusión, el número total de beneficiarios de asignaciones familiares y asignación universal por hijo se estima que alcanzará a los 7.600.000 niños durante el próximo año. Estos números, una vez más, también son contundentes. Analizando la promoción social, en la próxima filmina que están viendo ustedes, se analiza la inversión social para 2015 destinada a la función promoción e inclusión social, cuya finalidad es proteger e incluir a personas en condiciones de vulnerabilidad y apoyar a instituciones sociales para impulsar el desarrollo cooperativo y social. Entre lo más significativo para el 2015 de estos objetivos prioritarios de política se ve la profundización de las acciones tendientes a la restitución de los derechos en dos áreas consideradas estratégicas: la familia y la generación de empleo genuino. Así es que el programa Familia para la Inclusión Social entrega un ingreso monetario a la familia en vulnerabilidad y o riesgo social que durante el 2015 quedará potenciado. Mediante la participación en las mesas de gestión de los centros integradores comunitarios existentes y que se están construyendo en las localidades incluidas en el Plan AI, para la prevención de situaciones de trabajo infantil, violencia familiar, abuso y maltrato, adicciones y trata de personas. Con respecto a la generación de empleo, donde el Estado Nacional promueve el desarrollo de la producción sustentable y las mismas etapas de la cadena productiva, el trabajo en red, la creación y el fortalecimiento de las empresas sociales, mutuales y cooperativas en el marco de la economía social, solidaria, democrática y distributiva. En este objetivo, el programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, crea oportunidades de inclusión a través de la capacitación y la promoción de la organización cooperativa para la ejecución de obras de infraestructura local. Dentro de este programa se creó en 2013 Ellas Hacen, componente que está destinado a 100.000 mujeres, madres solas con hijos menores de 18 años a cargo y que reciben la asignación universal por hijo. Por último, vale aclarar que todos los beneficiarios del Plan Argentina Trabaja están inscritos en monotributo social, cosa que
fue creciendo desde el 2003 y como también en el 2007 con la sanción de la ley 26.223, donde el monotributo social tomó verdadero impulso como una herramienta estratégica para la inclusión del núcleo duro de la población excluida del régimen previsional. En esta ley se exceptúa a los monotributistas del ingreso del componente impositivo y previsional permanentemente y se mantuvo el 50% de descuento del componente obra social. Con el lanzamiento del programa Argentina Trabaja a mediados del 2009, el monotributo social creció fuertemente, como pueden ver en el gráfico que está a la izquierda. Por último, se debe decir que cada año trabajado como monotributista social se contabiliza para el cálculo de años justamente trabajados, por lo cual los monotributistas sociales en su momento podrán alcanzar la jubilación. Ahora, a uno de los objetivos de políticas prioritarias fundamentales, el análisis de la función educación y cultura. Primeramente, en lo que respecta a educación, quiero destacar las políticas públicas que se han venido llevando a cabo durante los últimos años y los hitos que representan para nuestro país la Ley de Financiamiento Educativo y Educación Nacional, promulgadas en el año 2006, y que posibilitaron alcanzar una meta del 6% del PBI en educación a nivel país y también superándola. Como se ve en el cuadro en el 2015, esperamos continuar con la fuerte inversión en educación. Entre las principales asignaciones presupuestarias se destacan para el próximo año el Programa de Desarrollo de Educación Superior, que insumirá 41.000 millones de pesos, programa que tiene a su cargo la asistencia presupuestaria a las universidades nacionales. También se destaca el pleno impacto que tendrá en 2015 el programa de respaldo a estudiantes argentinos, conocido como Progresar, que pone foco en la población de 18 a 24 años, desempleada o que trabaja informalmente o percibe un salario por debajo del salario mínimo vital y móvil. Este programa permitirá a los jóvenes terminar sus estudios en cualquier nivel educativo que deseen. Continuando con las asignaciones para el año 2015, el programa de gestión educativa continuará con las líneas de acción fijadas en años anteriores, considerando como prioridad la universalización de la sala de clase de 4 años, la provisión de aulas digitales, el impulso a la tecnología de la información y comunicación y la extensión de la jornada para el nivel primario. En lo que respecta a desarrollo de educación técnica, se destaca el programa de innovación y desarrollo de la formación tecnológica, que se encuentra orientado a fortalecer la formación técnico-profesional, acompañando la incorporación de jóvenes al mundo del trabajo. Por último, cabe mencionar que durante el próximo ejercicio se prevé continuar con el programa de acciones compensatorias en educación y el apoyo a las provincias para la mejora de los sueldos docentes. Y ahora también a una de las políticas fundamentales, consideradas prioritarias en este concepto fundamental que repetimos y de alguna manera lo sostenemos y permanecerá en el 2015, que es el crecimiento con inclusión social, que es uno de los elementos fundamentales, que es el análisis de la función salud. La función salud también ha sido un instrumento para la inclusión desde el inicio de este proyecto. Si ustedes observan el gráfico a la izquierda, los recursos destinados a fortalecer el sistema de salud en todas sus esferas han pasado de 2.500 millones en el año 2003 a casi 38.000 millones en el año 2014. Para el 2015, el 26,8% de las erogaciones previstas se destinarán a las asistencias financieras al PAMI, con el objeto de contribuir a una mejor prestación del servicio y atención de los adultos mayores. Asimismo, el 13,5% de esta inversión del 2015 será destinado a brindar atención médica a los beneficiarios de las pensiones no contributivas. Y por último, se destaca el incremento del 53,3% previsto para la acción de atención de la madre y el niño. Hasta aquí analizamos los créditos presupuestarios con finalidad social. Ahora lo haremos en lo que se llama los servicios económicos que brinda el Estado Nacional. En la filmina que está viendo ustedes,
se ve con color rojo las erogaciones totales de esta función que representarán en el año 2015 el 22% del total a realizar por la Administración Nacional, lo que representa 275.000 millones de pesos. Dentro de esta, la principal componente es energía y combustible, con las características que ya previamente se ha explicado el destino que tiene. En el presente año, como ya se mencionó, se incluyó el registro de la operación derivada de la firma del convenio celebrado entre Argentina y Repsol, ratificada por la Ley 26.932, lo que explica la caída en 2015 respecto al 14 en esa función. Dentro de las asignaciones corrientes incluidas en esta función se destacan las transferencias destinadas a financiar la adquisición de Fueloil y Gas Oil para el abastecimiento de las centrales eléctricas y las asistencias financieras a ENARSA destinadas al financiamiento del programa Energía Total. Las asignaciones para la atención de las operaciones de importación de crudos livianos a los efectos de optimizar la utilización de la capacidad local de refinamiento de combustible, generando mayor valor agregado nacional y sustituyendo la importación de nafta, gasoil y fueloil. Adicionalmente, cabe destacar los créditos destinados al programa de estímulo a la inyección de excedente de gas natural, cuyo propósito es reducir la diferencia existente entre la producción y el consumo de gas en nuestro país. Por último, se incluyen las transferencias destinadas a atender la adquisición de garrafas de sectores de bajos recursos a un precio diferencial, la expansión de redes de gas natural y las compensaciones tarifarias en las regiones con bajas temperaturas. En lo que se refiere a estas funciones que son de los servicios, la finalidad de servicios económicos, ahora menciono el transporte. Esta segunda función en importancia es transporte, alcanzando casi 78.000 millones de pesos. Dichas erogaciones corrientes incluyen al transporte automotor con las transferencias para el régimen de compensaciones complementarias, al transporte ferroviario, donde se incluyen las asistencias a las empresas operadoras de transporte ferroviario, y al transporte aerocomercial, que incluye Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de garantizar la prestación, ampliación y mejoramiento de los servicios. En lo que respecta al concepto industria, las políticas productivas presentes en este presupuesto continúan con la mirada centrada en el fortalecimiento de la industria nacional, agregando el valor en todas las cadenas productivas, apuntando al incremento de la competitividad internacional de nuestros productos locales. Se aumentará la cobertura e impacto de los parques industriales, se otorgarán apoyo a nuevos emprendimientos, a la vez que se mantendrán los estímulos a las pymes para que puedan incorporar tecnología y así aumentar la capacidad exportadora. Es importante destacar que dentro de los totales mencionados en servicios económicos y servicios sociales están incluidos tanto lo que se clasifica como asignaciones presupuestarias corrientes como inversión de capital. Hasta ahora, como habrán notado, solo hay una referencia a las erogaciones corrientes en la presentación que estoy desarrollando. Por eso paso a referirme a las erogaciones en inversiones de capital. En el Filmina que está en este momento, y se ve las inversiones cuyo destino es la infraestructura económica y social que alcanzará en el año 2015 los 143.000 millones de pesos. Volviendo entonces al análisis del sector transporte, las mayores inversiones se destinarán a redes viales nacionales, provinciales y municipales, destacándose las asignaciones para la Dirección Nacional de Vialidad. También en el presupuesto del 2015 se asignarán créditos para la transferencia de capital a los gobiernos provinciales para la ejecución de obras de vialidad a través del programa Norte Grande de Infraestructura Vial Productiva. Respecto al transporte ferroviario, se contemplan los créditos para la mejora integral del ferrocarril General Roca, para que es del ramal Constitución-La Plata. También en el marco de los convenios suscritos con la República Popular China, se prevé la financiación de diferentes iniciativas destinadas a la modernización del sistema ferroviario, donde se destaca el financiamiento para la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. En lo referido a energía, en esta inversión, que las acciones tendientes se destinarán las inversiones a las acciones tendientes a incrementar la potencia instalada de generación eléctrica y la producción de gas, a aumentar el transporte de ambos
a través del tendido de líneas de transmisión y la ampliación de gasoductos troncales y diversificar la matriz energética, que en los últimos 10 años ha satisfecho un incremento de la demanda eléctrica del 56%, un aumento del consumo de nafta de casi un 100% y de gasoil en un 30%. En el ámbito de la Administración Nacional se incluyen los créditos presupuestarios para los distintos sectores del sector energético, potenciando el transporte y la distribución de gas y electricidad. Con respecto a la generación eléctrica, se incluyen aplicaciones financieras vinculadas a las obras correspondientes a la construcción de centrales termoeléctricas, como la central a carbón en la localidad de Río Turbio, Vuelta de Obligado en Timbúes, Santa Fe, Guillermo Brown en Bahía Blanca, ejecutadas por Enarsa, entre otras. También se incluyen las centrales hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernich en la provincia de Santa Cruz, y se contempla la asistencia a la provincia de Mendoza para obras correspondientes a la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento y transferencia para la construcción del dique Punta Negra, entre otras. Con respecto a la energía nuclear, se asistirá a la empresa nucleoeléctrica argentina principalmente con el propósito de financiar las obras de prolongación de la vida útil de embalse y las obras correspondientes a la actualización de Atucha 1. Finalmente, con respecto al sector hidrocarburífero, se resalta nuevamente el programa de estímulo a la inyección de gas, de excedente de gas, que si bien se lo registra como gasto corriente, cumple una tarea fundamental en el proceso de inversión en el sector, estimulando la inversión en la explotación y exploración que nos va a permitir recuperar la soberanía energética. En el mismo sentido, se destaca la inversión en el Fondo Argentino de Hidrocarburos, que alcanzará 8.500 millones de pesos el presente año. Por último, y si bien no es materia presupuestaria, de más está decir el papel fundamental que la empresa YPF, recuperada para todos los argentinos, tiene y tendrá en el proceso inversor de este sector, como ya lo ha explicado el viceministro de Economía. En materia de comunicaciones se aplicarán recursos por 6.188 millones de pesos. Entre otras acciones, se continuará con la red federal de fibra óptica dentro del Plan Argentina Conectada y la ampliación de cobertura de la televisión digital abierta a través de nuevas estaciones de transmisión digital. También se prevé asistir a la empresa argentina de soluciones satelitales, ARSAT, para la implementación del sistema argentino de televisión digital terrestre en todo lo que continúa, aparte del satélite colocado, y el desarrollo del sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicación. A esto era a lo que me refería. Inversión en servicios sociales. Mirando la finalidad de servicios sociales, de la cual ya hablé cuando me refería a seguridad y asistencia social, pero ahora voy a hacer una referencia en lo que significa a la inversión en los servicios sociales. Como se observa en la parte colorada de la filmina, en torta, la inversión en esta finalidad alcanzará en el año 2015 los 51.900 millones de pesos, de los cuales vivienda, urbanismo, educación, cultura, junto a agua potable y saneamiento se llevan la mayor parte. En lo que respecta a vivienda y urbanismo, tenemos dos grandes grupos de designaciones presupuestarias. Por un lado, la que se financian a través del Ministerio de Planificación y por otro, la que se asigna al programa de crédito argentino del Bicentenario, PROCREAR. En lo que respecta a la iniciativa que se financia a través del Ministerio de Planificación, se destacan los programas: el desarrollo de la infraestructura habitacional Techo Digno, acciones para el mejoramiento habitacional e infraestructura, fortalecimiento comunitario del hábitat y urbanizaciones de villas y asentamientos precarios. También se resaltan las iniciativas destinadas a satisfacer los problemas habitacionales en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo. La inversión en educación y cultura se lleva una parte importante del total de inversión en infraestructura y equipamiento en el año 2015. Esta cifra ascenderá a 13.700 millones de pesos. Dentro de esta se destaca para el próximo ejercicio la asistencia financiera del programa Conectar Igualdad, que tiene un objetivo de alcanzar la inclusión digital mediante la entrega de una computadora por alumno, alumna y docente. Respecto a las inversiones de agua y saneamiento, se continuarán los esfuerzos
para la ampliación del servicio de agua potable y cloaca, mejorando el servicio existente, resaltando que en la última década se han incorporado el suministro de agua a 1.700.000 millones de hogares y de cloaca a más de 800.000 familias. Ahora, en último a destacar, y ya entrando en el tema provincia, son las transferencias para infraestructura económica y social provincial que se ve en verde en el gráfico y que se estima alcanzarán a 21.757 millones el año próximo. Referido al tema de la coordinación fiscal con provincias, voy a hacer mención al Fondo Federal Solidario. En este gráfico que ven usted, las transferencias que mencioné recién son las que de manera automática envía el Tesoro Nacional a las provincias a través del Fondo Federal Solidario, que como todos saben se financia con el 30% de los derechos de exportación del complejo de soja y su derivado, cosa que un 30% a su vez de cada uno de los fondos que van en forma automática a las provincias son destinados a las obras de infraestructura social y demás y educativas que hacen los municipios. Como comentario adicional sobre el fondo sojero, vale mencionar que, como se ve en el gráfico, que en el presente año se estiman envíos por 16.538 millones, significando un crecimiento del 71,5% respecto al ejercicio 2013 y un 31,6% el año próximo. Los recursos de origen nacional que están compuestos por la coparticipación y los regímenes especiales que también van en forma automática y diaria a todas las provincias. En relación a en este cuadro vemos los recursos de origen nacional que han tenido un buen año y se estima que crecerán un 35,5% respecto al ejercicio 2013. Impulsado principalmente por la coparticipación de impuestos y en segundo lugar por los regímenes especiales. Estos recursos se envían a las provincias, como ya dije, de forma diaria y automática. Para el ejercicio 2015 está previsto un crecimiento interanual de este RON, o sea, los recursos de origen nacional, del 28,3%, significando 85.000 millones más que lo estimado en el presente año. Si ahora lo hacemos, estos recursos de origen nacional, en el siguiente gráfico, una perspectiva histórica. En términos de evolución histórica, puede observarse el relevante crecimiento que han tenido los recursos de origen nacional percibidos por las provincias a partir del año 2003. En efecto, estos recursos pasaron de 20.132 millones en el 2003 a 385.373 millones previstos para el 2015, lo cual implica un crecimiento del orden del 1.800% entre ambos años. Otro punto fundamental en lo que hace esta interrelación del Estado Nacional y las provincias, en un esquema fundamentalmente federal, en este gráfico, que quisiera que observen, es el del desendeudamiento provincial. Fíjense cómo la baja de la deuda de las provincias en porcentaje del PBI, que es la curva de arriba en azul, hasta alcanzar en la actualidad, cómo va bajando, hasta alcanzar en la actualidad el 4,4% del PBI, y cómo mejora el ratio de stock recursos, que es el que está abajo en rojo. Y si alguno cree que esto es un tema casual, evidentemente hay una gran equivocación para quienes lo creen. El Gobierno Nacional fue quien ha implementado una catarata de diversas medidas a lo largo de los últimos 11 años para dar tratamiento a la deuda provincial y lograr esta reducción. Entre estas se destacan durante la gestión de Néstor Kirchner el canje de deuda provincial por el que se reestructura el 53,5% del stock de las provincias ingresadas al programa y que equivale a 33.587 millones. El programa de unificación monetaria por el que se rescatan el 98,4% de las cuasimonedas emitidas por las provincias que ingresaron al programa, que son los programas de asistencia financiera. La medida a favor de la deuda de las provincias continuó durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
que a través del decreto 660 del año 2010 creó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, que reestructuró la deuda de 18 provincias a 20 años, eliminando el ajuste por ser y con una tasa fija del 6% anual, que creo yo es el financiamiento más barato que existe. Ya en el año 2014, continuando con los objetivos del programa, se incorporaron al universo de reprogramación las deudas originadas por los programas de asistencia financiera dados en el 2011 y 2013, alcanzando un stock total al 31 del 12 del 2013 de nada menos que 69.370 millones. Cabe destacar que originalmente las asistencias financieras 2011 y 2013 se otorgaban con un vencimiento a 8, lo cual se amplió ahora hasta el año 2030. Adicionalmente, se distribuyeron 9.248 millones en aporte del Tesoro Nacional que se aplicaron a la reducción de la deuda provincial al 31 del 12 del 2013, lo que implicó una quita del 13% para todas las provincias participantes. Y haciendo un último comentario sobre este gráfico que están viendo ustedes, y con esto termino la presentación, que de ese 4,4% del PIB que ha quedado como la deuda provincial, del conjunto de las provincias, solamente el 2% del PIB está en manos del sector privado. O sea, la reducción impresionante de lo que era en el sector privado anteriormente, fundamentalmente endeudada con bancos u otros sectores financieros privados, y ahora ha quedado solamente que de ese 4,4%, solamente el 2% está en manos de ese sector privado. Gracias y estamos a disposición de lo que necesiten ustedes en función de algún interrogante que tengan. Bueno, el viceministro está hablando por teléfono, ya se acercaba con nosotros y comenzamos las preguntas y tendría la palabra la senadora Montero. Si me espera un segundito ya se hace pregunta. Le decía, viceministro. Bueno, la verdad es duro ver todos los años que repetimos la misma historia, ¿no? Es decir, nada más que este año los noto, bueno, con muchas menos ínfulas, mucho más desinflados, sí, en general para la presentación del presupuesto. Yo entiendo que ustedes deben hacer un esfuerzo formidable, lo decía recién. Bueno, la innovación que nos han traído, que es alguien que está trabajando en la jefatura de gabinete, que después es el que nos eleva el presupuesto, ¿cierto? Y que en definitiva da la revisión final del presupuesto. Y que deben pasar muchísimas horas en sus oficinas, haciendo esta especie de, digamos, de armado presupuestario que no termina más que siendo un cóctel explosivo que la única conclusión que saco es que le va a explotar el próximo gobierno. Porque otra vez nos traen más inconsistencia, más manipulación presupuestaria y sinceramente no aprendieron nada de los errores del pasado. Lo peor es que siempre que vienen, hoy por lo menos agradezco, o sea, yo esperaba que estuviera el ministro Kicillof porque quería que se hiciera cargo de esto, o sea, quería que se hiciera cargo de los resultados del 2014 y no se va a hacer cargo de los resultados del 2014, que son desastrosos. Se leen en la última línea del presupuesto, el resultado fiscal del gobierno. 800 millones de superávit y acá están reconociendo que van a terminar con 166.000 millones de déficit. No cumplieron con absolutamente nada del presupuesto del año pasado. Y nosotros hicimos las advertencias. Mire, tuvimos la prolijidad desde nuestro bloque de que nuestros asesores, y usted estuvo presente, senador Aníbal Fernández, y yo se lo agradezco porque es la primera vez que lo pudimos hacer, de que nuestros asesores mostraran tema por tema las inconsistencias del presupuesto 2014.
Sin embargo, no se aceptó ninguna modificación. Todos levantaron la mano, obedientemente pasó el presupuesto 2014 que tenemos, un desastre en los resultados. Ustedes deben pasar horas y horas en sus oficinas. Mi primera pregunta es, ¿van a ver lo que está pasando en la realidad? ¿O se olvidaron del paradigma que les dejó Perón? La única verdad es la realidad. Caen todas las actividades del país. Los complejos exportadores caen todos, de 17, 11 complejos exportadores, el resultado final de nuestra economía. No hay sostenimiento de empleo, hay pérdida de poder adquisitivo del salario, hay pobreza que la dejaron de medir, pero que nosotros, los que volvemos a las provincias todos los días, la vemos, la vemos. Y hay provincias que ya no aguantan más. Por más que nos digan, bueno, nos terminaba mostrando cómo han ayudado al desendeudamiento de las provincias. Las provincias están asfixiadas, ahora están por emitir deuda, van a emitir deuda, no saben en qué condiciones, no saben quién les va a prestar, no terminan con sus presupuestos, no pueden cumplir sus presupuestos, mienten igual que ustedes, por lo tanto no cumplen igual que ustedes. Entonces, es toda una inconsistencia. Mi primera pregunta es si están viendo esa realidad. ¿Y cuándo se van a hacer cargo de esa realidad? ¿Cuándo se van a hacer cargo de esa realidad? Porque lo que han hecho es otro cóctel para que explote para el próximo gobierno. Más de lo mismo, más de lo que nos tienen acostumbrados. Miren, voy a ir a algunas de las inconsistencias y de las justificaciones que nos daba el viceministro. El viceministro, como siempre, nos dicen que el mundo se cae, que la situación está pésima, que nuestras demandas, los países que ustedes habían proyectado con un nivel de crecimiento distinto, cayeron más, por lo tanto la demanda cae, por lo tanto nuestra caída en el crecimiento, una de las variables más significativas que les dijimos el año pasado que no se iba a dar en esas condiciones, bueno, eso afectó. La caída de los países, o sea, Argentina y Venezuela son las que más caen. Y ustedes están justificando en el presupuesto que nos han enviado en el 2015, de acuerdo al cálculo, el presupuesto del 2014, 6 puntos de caída de crecimiento del producto en la Argentina. Los otros cayeron 1 o 2%, nos mostró ahí. ¿Qué justifica esa caída? ¿Qué justifica? ¿Solo la justifica el escenario internacional? ¿Cometieron algún error ustedes? ¿Van a rever algo? La verdad es que esto lo tendrían que responder. El cuadro de exportaciones e importaciones, Argentina es la que más cae dentro de los países de Latinoamérica. El ministro Kicillof hace, creo, una semana, bueno, denostaba al Fondo Monetario. Hoy vienen a mostrarnos dentro de la alquimia y la mezcla que hacen de planillas para ver si más o menos pueden armar algo vistoso para la presentación del presupuesto. Hoy vienen a mostrarnos lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, de lo bien que estamos, con respecto a las variables sociales. La verdad que también hay que ponerlas en duda. Entonces yo digo, Argentina es el segundo país que más cae en sus exportaciones, el segundo país de América Latina que más cae en sus importaciones. Vean los informes de la CEPAL. Las reservas internacionales, es uno de los países que más ha caído las reservas internacionales en Latinoamérica. Todos estos son indicadores del fracaso de la política económica y de la negación de los problemas. Por suerte, hoy no nos han traído un enemigo para la solución de los problemas, porque siempre nos trae un enemigo. Kicillof arma la teoría del complot y nos trae el enemigo. Ustedes por lo menos han hecho alguna alquimia más o menos razonable, han mostrado planillas que intentan justificar algo que tampoco se va a dar en la realidad.
La otra cuestión es que nadie dice nada de la inflación. ¿Cómo van a hacer para llegar a la inflación prevista en el presupuesto? Tomando inclusive la inflación que ustedes están proyectando para el 2014 del 22%. ¿Cuál es la política que van a emplear para bajar la inflación? ¿Cuál es? ¿La reducción del gasto público, como plantean acá, el 18% del crecimiento de gasto? ¿A eso cómo le dicen? ¿Le dicen ajuste? Esa es la palabra prohibida. El otro tema es, nadie habló de la devaluación que se ha producido, el 45% de la devaluación en Argentina, de enero a septiembre, de enero a octubre. No hay país en Latinoamérica que haya devaluado en las condiciones en las que ha devaluado Argentina. Otro indicador del fracaso de la política económica que terminan pagando, como bien lo dijo el ministro Kicillof acá, cuando vino a explicarnos lo de los BAADE y los CEDIN, se pasó más o menos, no me acuerdo cuántas filminas, pero 3 horas más o menos, como suele hacer él todas sus exposiciones, diciendo los efectos que tenía la devaluación y por qué ellos estaban implementando estas políticas para ingresar dólares en la Argentina. Primero, no deben haber ingresado absolutamente nada, bueno, muy poco. El resultado fue un fracaso. Lo de los CEDIN y los BADE fue un fracaso. No lograron ingresar gran cosa como para mover el déficit que tienen actualmente, la tensión que tienen actualmente por la falta de divisas en el tipo de cambio que ha promovido el desdoblamiento. Y yo le dije en ese momento, mire, ministro, el futuro ya llegó, ya tiene la devaluación en puerta. Bueno, ahí está la devaluación. La tuvieron que aceptar después en los hechos, ¿no? Las tuvieron que aceptar después en los hechos. También subieron las tasas. Entonces, ¿qué van a hacer con el tipo de cambio? No es el proyectado, ¿eh? No se va a dar el proyectado. Los errores presupuestarios han sido groserísimos. No es solo el 6% del crecimiento, porque si lo comparamos con el 2014 y con lo que llevamos actualmente desde 2014, son muchísimos más. La verdad es que me gustaría, yo no sé si habrá alguna posibilidad, Costa lo hizo. Como vamos a tener tiempo, hoy están nuestros asesores. Han tomado las filminas que el viceministro ha preparado y han ido contrarrestando algunas de las suposiciones que usted ha hecho para justificar los datos, ¿no? Para justificar los supuestos macroeconómicos, el contexto sobre el cual se plantea el presupuesto y después el presupuesto en sí. A mí me gustaría que lo escucharan, a ver si podemos desactivar la bomba de tiempo que nos van a dejar. Me encantaría que lo escucharan. Sería todo un gesto de grandeza de su parte. Sería bueno, porque después nos tratan de inútiles, de que no se nos cae una idea y se los venimos diciendo desde el 2011 en adelante. Esa es la nata, no somos nosotros, ¿eh? ¿Ah? El que dice eso es la nata, no nosotros. ¿Qué es lo que dice? No digo, como usted dice que lo No, califica no, la Kicillof, oposición, yo no califico la oposición. Lo que Kicillof calificó la vino y nos oposición es la dijo acá, nata. no se les cae una idea. Vino acá, no se les cae una idea. Miren, la cantidad de ideas que se nos han caído, que ustedes no las han escuchado y que votan automáticamente en el recinto y que lamentablemente si las hubieran escuchado desde el 2012 en adelante, donde les venía diciendo, senador Fernández, yo le he dicho, miren, luces amarillas, luces rojas, luces naranjas, luces fluo, siempre votan igual. Y después vienen acá y nos dicen, no se les cae una idea. Es más, es lo que hicieron, es todo el discurso que quisieron hacer ahora con los fondos buitre, con hidrocarburos, siempre lo mismo. Y no lo aceptan ni siquiera en el debate. Esto no pero lo dice hay una, lo digo pero yo. permítame un segundo. Laura Montero. Así ponemos las preguntas, porque si no, no culminamos Bueno, más. Las yo los he adjetivaciones. escuchado, miren, no, la verdad, si no le estoy cortando la palabra, no le estoy cortando, Sí. pero digo, las adjetivaciones ya están todas. Las preguntas, así las nos preguntas se sacamos las la he ido gana haciendo. de que lo conteste. ¿Cómo justifican ese fracaso en el cálculo del crecimiento presupuestario del 2014
y la inconsistencia del cálculo del crecimiento y la proyección del crecimiento para el 2015 que están poniendo, porque no tienen nada que ver con la realidad. Esa es una. ¿Cómo justifican una inflación que no se ha dado en el 2014, presupuestada del 2014? ¿Cómo van a hacer para llegar a la inflación que proponen presupuestariamente? Si lo van a hacer a través del ajuste que plantean del 18% de la caída del gasto público. Porque con sus mismos datos, en la ecuación del Producto Bruto más las importaciones, igual al consumo, a la inversión, al gasto y a las exportaciones, lo único que está sosteniendo en este momento el crecimiento es el gasto público, que crece el 2,4%. Estos son los datos de ustedes, ¿eh? Estos son los datos de ustedes. ¿Cómo van a sostener ese gasto? ¿Listo? ¿Cómo van a sostener ¿Puede ese contestar? gasto? No, tengo otras que van un poco referidos a lo social, que me importa. ¿Cómo van a sostener ese gasto? Hay un datito que usted recién dijo al pasar Dice, respecto de la devaluación. Déjeme con un hacer crecimiento comentario. de gasto presupuestario del 18%, ¿cómo lo van a sostener? ¿Ah? Bueno, pero ahora se lo El responde. ajuste es. Déjeme hacerle un comentario. Usted dijo recién respecto a la devaluación del año. La devaluación del año comenzó con el 23% cuando pasó a 8 pesos. 8 menos 23 le da un valor de 6,50. Comparado con 8,50 del día de ayer le está dando 30%, no 45%, como dice usted. Senador, no voy a discutir con usted, no voy a discutir las devaluaciones, los cálculos, los números, ni nada por el estilo. O sea, simplemente dejo esas preguntas para que las tomen. Después en las metas físicas, ¿no? Las variables sociales, el programa de inclusión, lo otro que preocupa es la calidad del gasto público. Acá se habló de que, según las estadísticas internacionales, creo que ahí se citó el fondo, sí. Ahí se citó el fondo. Argentina era la que más había invertido en gasto social. Era la que más había invertido en gasto social. Sin embargo, es la que más pobreza tiene. Es la que menos ha remontado la situación de pobreza en la Argentina. Podemos discutir horas sobre estas cifras, pero esa realidad que se ve en los números también se ve en la calle, El crecimiento del salario mínimo, el del haber jubilatorio, todos están por debajo del nivel de inflación. Todos están por debajo del nivel de inflación, no de la inflación mentirosa de ustedes, no de la inflación mentirosa de ustedes del INDEC. Respecto a las metas físicas que hablaba Pessoa, que el año pasado también las discutimos, ponen todas expresiones de deseo. Es más, ahora acaban de plantear alguna inconsistencia. Dicen que con la moratoria jubilatoria van a incorporar como 500.000 jubilados. El presupuesto dice 160.000. No sé de dónde son los 500.000, lo repitieron dos. Creo que el viceministro y lo repitió Pessoa. Quiero que me explique de dónde sacan los otros 350.000, cómo van a hacer para incorporarlo. Con la sanción de la 26.870 se aclaró ¿Sí? que eran 500.000 No es lo que también. está puesto en metafísicas en el presupuesto. No es lo que está puesto en metafísicas. No lo repasaron, se les pasó. Lo otro, el año pasado habían dicho que iban a poner 1.600 salas de 4, llegaron a 800. Este año nos proponen 1.900. Creo que van a tratar en diputados, si permiten alguna sesión ordinaria, creo que van a tratar un proyecto enviado y comprometido por la Presidencia de la Nación, por la Presidenta, para el tema de salas de 4. ¿Por qué no cumplieron esa metafísica? ¿Cuál fue la limitación para cumplir con la metafísica en las salas de 4? También prometieron 19.000 becas, llegaron a 14. También, a ver, otro de los datos, 7.500 aulas digitales, llegaron a 3.900. La distribución geográfica del gasto social en las provincias, miren, es alarmante el nivel de discrecionalidad. Alarmante el nivel de discrecionalidad. Y yo debo decir que mi provincia es una de las más perjudicadas. ¿Por qué? No sé. En transferencias corrientes, las mayores transferencias van a empresas públicas
y privadas. A mí me gustaría que también escucharan el informe del Auditor General de la Nación con respecto a esto, con respecto al acumulado, ¿no? Del 2009 al 2012. Fue muy interesante, para que pudieran hacer un proceso de autocrítica y darnos datos más sensatos. Entonces yo para cerrar les digo, miren, es necesario que ustedes revean este presupuesto, es necesario que ustedes ajusten este presupuesto, es necesario que ustedes salgan del búnker que son sus oficinas y dejen de hacer alquimia con los números y planillas sin sentido que no se vienen cumpliendo desde hace ya muchos años y sobre todo de que empiece el proceso inflacionario en adelante, que les ha dado infinita discrecionalidad para manejar el presupuesto por vía de decretos de necesidad de urgencia y encima lo manejan mal, con una pésima calidad del gasto público, sin lograr los resultados y con indicadores objetivos del fracaso de su política económica en general y su modelo, que ahora terminan ajustando por derecha según los datos que nos da este presupuesto. Entonces, mi último pedido, senador Fernández, que por favor se queden y escuchen un poco nuestro análisis del presupuesto, el análisis que nosotros hemos hecho desagregadamente de lo que ustedes han mandado. A ver si podemos corregirlo, a ver si podemos desactivar algunas bombas, a ver si se puede rever la situación y que no insistan con más de lo mismo, porque más de lo mismo es fracaso. Gracias.